Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están disfrutando del clima cálido que tenemos? Amén. Si se queda quieto sin moverse, no va a sentir mucho calor. Ok, eso es todo. ¿Cómo han estado? ¿Bien? No les escucho. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a meditar en las Escrituras. Y les voy a pedir que vayan por favor a la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 6 al 8. Dice de esta manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Diga conmigo, a su debido tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Padre, te doy las gracias por este día. Te doy las gracias por este momento. Te pido que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra hable a nuestra vida, hable a nuestra mente, hable a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, se manifieste sobre cada uno de nosotros. Guíanos, enséñanos, ministranos, y que seamos personas que caminamos en victoria de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero tocar con ustedes en este momento el tema bajo la mano de Dios. ¿Cómo se llama el tema que vamos a tocar? Diga fuertemente: bajo la mano de Dios. Una vez más, bajo la mano de Dios. Si ustedes se dan cuenta en estos versículos que acabamos de leer, porque muchas personas quieren que la mano de Dios se mueva sobre ellos, que la mano de Dios esté presente en toda situación, en toda circunstancia, en todo reto que se está teniendo en la vida. Y el deseo de Dios es ese. Dios quiere moverse, Dios quiere ayudarnos, pero también la palabra del Señor es clara de que hay ciertos principios. Dios opera de acuerdo a principios. Dios tiene ciertos principios establecidos en su palabra para Él moverse, para Él operar en la vida de uno. Todo en la palabra del Señor está regido por esos principios. Está controlado por esos principios. Y cuando uno tiene conocimiento de ello, uno puede lograr ciertas cosas que Dios quiere para uno. Si ustedes se dan cuenta, aunque hay mucho que decir en este pasaje, pero en el versículo 8, el apóstol Pedro, cuando está escribiendo esta carta, si ustedes tienen ahí en sus Biblias o están viendo esta versión en sus aplicaciones, en su teléfono o en sus tabletas, ustedes se darán cuenta, y de acuerdo a la versión que estén usando, por lo menos en la Biblia de las Américas, antes del versículo 6 hay un título, y el título que le han puesto es Consejos para la Iglesia. Consejos para la Iglesia. Son consejos. Y el apóstol deja claramente establecido en ese versículo 8 que seamos de espíritu sobrio. Y nos dice la razón, porque dice sed de espíritu sobrio. Luego dice estad alerta. Y nos dice la razón: vuestro adversario,
El diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Tu adversario, tu problema, tu enemigo no es tu hermano, no es tu hermana, no es un líder, no es un pastor. Cuando la gente es inmadura, porque quiero que sepan algo, tener muchos años de cristianismo en ningún momento es sinónimo de madurez. Yo conozco creyentes que tienen muchos años en la iglesia, y así como tienen de años en la iglesia, así es su nivel de ignorancia en la palabra y así es su nivel de inmadurez. Aquí la Escritura establece algo muy importante, que mi adversario es el diablo, es el acusador, es el enemigo, es Satanás. Ese es el adversario. El adversario no es tu hermano, tu hermana. El adversario no es esa diferencia que tienes con alguien dentro del cuerpo de Cristo. Ese no es tu adversario. Solo la gente inmadura es la que agarra las cosas de esa manera y agarran a una persona. Yo en esta semana meditaba en lo siguiente y decía: si nosotros nos peleáramos con Satanás de la manera como nos peleamos con la gente, tuviéramos una vida victoriosa. Hay gente que solo vive teniendo problemas, y cuando hablo de problemas no es que simple y sencillamente es porque me dijeron esto, me dijeron lo otro, sino que se arma problema por la forma como uno interpreta la vida, lo que a uno le pasa o lo que uno oye. Por ejemplo, miren, hay una película, y esto es propaganda literalmente, la que estoy haciendo, que se llama Sounds of Freedom. Y cuando yo vi que CNN, The New York Times, The Washington Times, The New York, ¿cómo se llama? La revista Rolling Stone, todos estos medios de comunicación que son de izquierda, hablando en contra de esta película, yo dije: voy a ir a verla, porque algo le tienen miedo a estos. Algo le tienen temor. Yo sé que muchos de ustedes no se informan acerca de esto, pero todo lo que se decía que era teoría de conspiración, ¿saben qué pasó? Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Se recuerdan ustedes cuando se decía que era teoría de conspiración decir que el coronavirus se originó en China? ¿Se recuerdan de eso? Y no, si uno iba a decir eso, no, este es de Trump, solo Trump habla así, este está mal, este es lo otro. Y hubo personas de aquí en la iglesia que se ofendieron por eso. Guess what? Es verdad, ahí se originó, ahí se dio, está comprobado. Pero los medios de comunicación de la mayoría de ustedes ven noticias, no lo dicen. No lo dicen. No lo dicen. Yo cuando hago investigaciones en el internet nunca uso Google. Nunca lo uso. Porque Google me va a mostrar lo que ellos quieren que yo vea, no lo que yo quiero saber. Uso otro browser. Si no sabes lo que es un browser, ahí después le preguntas a uno de tus hijos y te van a decir qué es. Anyway, vayan a ver esa película, es sobre el tráfico de niños. Vayan a verla. Muy interesante lo que ahí se comparte. Y uno entender verdaderamente que el conocimiento es indispensable para llevar la vida correctamente. Así que tu enemigo, yo no soy tu enemigo. Tú no eres mi enemigo. Hay personas de aquí en la iglesia que dejaron de asistir porque me vieron como enemigo. Se enojaron conmigo, se ofendieron conmigo. Solo oro por esas personas y le pido al Señor que tenga misericordia de sus vidas donde quiera que estén, y que algún día lleguen a tener entendimiento de la palabra, no el entendimiento humano, no el entendimiento del mundo. Así que tu enemigo, mi enemigo, no eres ni tú ni yo. En ningún momento en la Biblia dice tu enemigo es tu hermano, es tu hermana. En ningún momento. Pero si las tinieblas quieren que uno invierta tiempo hablando de las personas de esa manera,
nuestro enemigo, nuestro adversario es el diablo. Y dice que nosotros seamos de espíritu sobrio, que estemos alerta. Dice que nuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero antes de que el apóstol diga eso, miren, vamos a leer ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente, pongámoslo por favor. Dice de esta manera: estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién es nuestro gran enemigo? ¿Quién es nuestro gran enemigo? ¿No lo quieren decir? ¿Cuál es nuestro gran enemigo? El diablo. Ese es nuestro gran enemigo. Dice, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice que nos cuidemos de eso. Pero si ustedes se dan cuenta, el versículo 6 y el versículo 7, el apóstol da ciertos principios muy importantes que uno debe prestarle atención. En el versículo 6 dice, así que, siempre en la Nueva Traducción Viviente, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Él los levantará con honor. Dice, humíllense y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y dice el versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dice que pongamos todas nuestras preocupaciones y todas nuestras ansiedades en las manos de Dios. Mucha gente es atacada con ansiedades. La ansiedad es un ladrón. La ansiedad te roba la vida, te roba la alegría, te roba el gozo, te quita el propósito correcto de vivir la vida. Cuando vamos al diccionario y vemos cómo se define la palabra ansiedad, dice que es un estado de agitación o inquietud del ánimo. Cuando una persona tiene ansiedad es porque está agitado, tiene inquietud en su ánimo, hay inquietud en su ánimo. También se define esta palabra como estado de angustia y temor que acompaña muchas enfermedades y que no permite el sosiego de quien la padece. Una persona que está con ansiedad no puede descansar, no puede estar en paz, no puede estar tranquilo, tranquila, porque la ansiedad provoca eso y la ansiedad lleva a la persona, la guía hacia otro tipo de enfermedades. También el diccionario define la palabra ansiedad como una vaga emoción desagradable, similar a la preocupación que se experimenta en anticipación de alguna desgracia, generalmente vaga o confusa. Me va a pasar esto, me va a suceder esto, me va a pasar lo otro, va a pasar aquí, va a pasar allá, y qué tal si pasa esto, y qué tal si pasa lo otro, y qué tal si esto, qué tal si lo otro. Ansiedad. Y para que uno experimente la mano de Dios en la vida de uno, la instrucción que el apóstol Pedro da es que agarremos nuestra ansiedad y la depositemos en las manos de Dios, que las pongamos en las manos de Dios. Muchas personas no han comprendido que Dios le ha dado a todo creyente autoridad sobre todo lo que Él ha creado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos ha dado autoridad para decretar, para establecer, de que su mano se mueva sobre nuestra situación o en aquello que concierne a nuestra vida. Pero uno tiene que saber cómo funcionan esos principios, cómo trabajan esos principios, cómo funciona cada una de estas cosas. Cuando uno vive bajo la mano de Dios, uno va a vivir una vida victoriosa, pero tenemos que involucrarlo a Dios. A veces nosotros queremos llevar la vida cristiana sin Dios, y el cristianismo se convierte como una religión más en nuestra vida.
y no hacemos lo que la palabra dice que nosotros debemos de hacer concerniente a eso. Cuando involucramos a Dios en nuestra vida, vamos a ir en el camino de la vida victoriosa. Pero cuando no le involucramos, vamos a ir por el camino de la preocupación, por el camino de la ansiedad. Y la ansiedad nos va a llevar a la depresión y a la desesperación. Uno tiene que hacer todo lo posible como creyente. Si uno está luchando con la ansiedad, si uno está luchando, si la persona va, a veces uno como creyente, la persona se siente como deprimido, deprimida, y va donde un psicólogo, va donde el doctor, inmediatamente el doctor un fármaco le va a recetar y le va a dar un antidepresivo, y la persona comienza a tomar ese antidepresivo, y la persona comienza a estar en ese antidepresivo por tanto tiempo que después se vuelve adicto o adicta a ese antidepresivo. Y así la persona no se tomó eso, dice, es que no me tomé el antidepresivo, por eso estoy así, por eso estoy lo otro, por eso estoy esto, por eso estoy aquí. En vez de llegar delante de Dios y decirle: Señor, aquí está esta ansiedad, no me pertenece, no me está ayudando, y tu palabra me indica, Señor, que yo venga y deposite. La palabra, cuando dice en una de las versiones, voy a regresar a la Biblia de las Américas, esa palabra en el versículo 7, cuando dice echando toda vuestra ansiedad, la palabra echar ahí en el griego, en el original, es agarrar algo con fuerza y tirarlo. Tirarlo con fuerza. No es déjame orar, a ver qué me dice el Señor si pongo esta ansiedad delante de Él. A menos que tú seas una persona así que a quien de pronto en una ocasión vi a una persona que del puro temor fue esto: había una culebra, la culebra saltó y la persona en el aire le hizo ¡ah! Pegó el grito, pero cuando pegó el grito lo hizo así con la mano, ¿y qué creen que pasó? La agarró en la mano, y la persona después gritaba ¡ah! 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 Tenía la culebra en la mano. Lo único que tenía que hacer era ¿qué cosa? Echarla, tirarla de esa manera. Cuando esa es la cuestión. Por eso es que la Biblia dice. Ahora yo quiero explicar o aclarar algo en este momento. Tal vez de pronto alguien dirá: bueno, ¿y que el pastor nunca se preocupa? Sí, claro que me he preocupado. Que el pastor nunca va a tener problemas con esta cuestión de depresión y todo eso. He tenido ataques, pero uno tiene que saber. La Biblia dice: el Señor Jesucristo, si no me quiere hacer caso a mí, por el amor de Dios, hágale caso a Jesús. Y el Señor Jesús, en uno de sus evangelios, él dice claramente, cuando él habla, cuando está dando el sermón del monte, de que el Señor cuida de las aves, cuidará también de vosotros. Y él dice claramente de que por mucho que una persona se afane, no le puede agregar una hora más a su vida, no le puede agregar más a su estatura, no le puede agregar absolutamente nada. Y el Señor dice claramente: bástale a cada día su propio afán. Quiere decir que cada día tiene su nivel. Y el Señor dice: entiendo, vas a luchar con esto, vas a batallar con esto, vas a enfrentar este tipo de cosas, pero este es el nivel, este es el límite. No te pases de ahí, porque cuando te pasas de ahí comienza a entrar la ansiedad. La ansiedad lo lleva a uno a la preocupación, y una persona que vive en preocupación y preocupación entra en la depresión y la desesperación, porque todas estas cosas son un estado mental. La preocupación no es otra cosa más que estar pensando lo mismo otra y otra vez. Es que no me puedo concentrar, es que ando bien preocupado.
ando bien preocupada por esto, por lo otro, porque uno está pensando lo mismo. Y por eso la palabra dice claramente que pensemos en lo bueno, que pensemos en lo que trae honor, en lo que es agradable, en lo que es bueno, en lo que es correcto. Dice que pensemos en ese tipo de cosas. Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los filipenses diciéndole eso, les dice que cuando uno piensa de esa manera, y cuando uno piensa y programa su mente para pensar bíblicamente, dice: entonces el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Mis amados hermanos y hermanas, para que la mano de Dios se mueva sobre uno, tiene que haber ciertos elementos muy importantes. Dios le ha dado autoridad al ser humano, a su creación. Desde el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, donde habla de que Dios creó al hombre, dice que le dio al hombre autoridad para gobernar, para sojuzgar. Dios le dio esa autoridad a ese ser creado a la imagen y semejanza de Dios, para establecer o para ordenar. Dios también le ha dado al hombre autoridad sobre las obras de sus manos. Ya vamos a regresar aquí a Primera de Pedro. Miren rápidamente en el Salmo capítulo 8, en el versículo 6 del Salmo 8, dice de esta manera: tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Yo no sé si a ustedes eso no les hace decir nada. Yo no sé qué les puede hacer decir algo. A veces yo digo, la gente en la iglesia escucha declaraciones, y cuando escucha ciertas declaraciones, cuando en fe debes de reaccionar: amén, gloria a Dios, así es. No quedarte mudo. Ustedes no están entendiendo lo que estoy leyendo. Yo creo que soy buen comunicador, pero ustedes no están entendiendo lo que estoy leyendo. Se los voy a leer unos versículos antes. ¿Se recuerdan ustedes cuando hay personas, antes de leer esos versículos, se recuerdan ustedes que hay personas que oran y dicen: Señor, no somos nada. Nosotros no somos nada, Señor. Algunos todavía siguen orando así: somos llaga podrida. ¿Será usted llaga podrida? Yo no. Señor, esto y lo otro. Miren lo que dice la palabra. Por eso una cosa es vivir el cristianismo en base a mi opinión, y otra cosa es vivir el cristianismo en base a lo que la palabra dice. Ese salmo que les acabo de leer en este momento es un salmo de David. Y en el versículo vamos a ver, versículo 1. Tal vez algunos de ustedes no han leído el capítulo 8 de Salmo. Por lo menos vamos a leerlo ahora. Aleluya. Dice el versículo 1: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. El salmista dice en el versículo 4: digo, me pregunto, medito, pienso, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? El salmista dice: ¿quién es el hombre? Y luego en el versículo 5 dice: sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y de majestad. Tú le haces, dice, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todo lo has puesto bajo sus pies. Eso es lo que dice la palabra.
Por eso el Señor Jesucristo en un momento, hablando con los discípulos, dice: yo vi caer a Satanás como un rayo. Lo vio caer, lo vio descender de los cielos a la tierra, lo vi caer como un rayo. Dice: pero no teman, yo les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones, y ningún poder del enemigo les podrá hacer daño. Ningún poder del enemigo les podrá hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado al hombre, al Hijo de Dios, a esa hija de Dios, le ha dado esa autoridad por pura gracia y por pura misericordia. Amén. 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 Es muy importante. Cuando uno decide no involucrar a Dios en lo que está pasando en la vida de uno, entonces uno queda a la deriva. Uno queda en las situaciones que se están dando. Dios, escuche bien esto, le ha otorgado a uno misericordia. Amén. Pero quiero que entiendan algo que entendí esta semana. La misericordia no puede ser utilizada sin intercesión. Para que tú y yo recibamos misericordia, es casi seguro que alguien estuvo intercediendo por nosotros, que alguien estuvo pidiendo a Dios por nosotros, que alguien le pidió a Dios por nosotros. Y por eso la misericordia llegó y nos alcanzó. No porque de pronto, este me cae bien, esta me cae bien, dice Dios, le voy a otorgar misericordia a alguien, sin que nos diéramos cuenta. De pronto sabíamos que estaban orando por uno, pero de pronto había gente que no sabíamos que estaba orando por uno. Porque lo más importante no es cuánta gente oran por uno en público, lo importante es cuánto lo hacen en secreto. Eso es lo importante. Alguien intercedió por uno. Y Dios le ha dado a cada creyente la autoridad de detener al enemigo. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia, en ese versículo que leíamos, él decía: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda buscando, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Uno tiene que estar en ese momento consciente de qué es lo que está pasando. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hubo un momento en que los filisteos estaban atacando al pueblo de Israel, y Samuel intercedió por el pueblo de Israel. Samuel intercedió por ellos, y en la medida en que Samuel intercedía, Israel alcanzaba la victoria, Israel otorgaba la victoria. ¿Por qué? Porque había alguien intercediendo, había alguien haciéndolo, clamando a Dios por algo. Cuando uno olvida o cuando uno ignora el usar la autoridad en ordenar la mano de Dios a favor de uno, uno está limitando el poder y la habilidad de Dios de operar en nuestra vida. Uno lo está haciendo. Hay un salmo bien tremendo, el salmo 78. En ese salmo 78 hay una declaración muy importante. En ese salmo 78, de los versículos 40 al versículo 42. Dice el versículo 40 del Salmo 78: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder del día en que los redimió del adversario. Muchas veces las personas olvidan o ignoran lo que Dios ha hecho en sus vidas. Conscientemente creo, esa es mi opinión, que cuando un hombre o una mujer dejan de servir a Dios porque algo les incomodó, porque algo les estorbó, esa persona no le está dando mucho valor a lo que Dios hizo por él o por ella, puesto que la acción de un ser humano tiene más influencia sobre sus mentes y sobre sus corazones que lo que Dios hizo por ellos. Y cuando uno actúa de esa manera, uno está tentando una y otra vez a Dios, y uno está olvidando
lo que Dios ha hecho por uno. Uno está olvidando cómo Dios en un momento en la vida de uno, Él intervino e hizo algo a favor. ¿Qué hacemos para poner la ansiedad en la mano de Dios? Y esta es una de las cosas por lo cual nos cuesta poner la ansiedad en las manos de Dios. Regresemos ahí a 1 de Pedro 5. En ese versículo 6. El versículo 6 comienza con la palabra favorita de nosotros los cristianos. Versículo 6. ¿Cuál es la palabra favorita de nosotros los cristianos? La humildad. No, es verdad, hay que ser manso, pero yo no voy a dejar que me humillen. Hay uno que otro que a veces somos así. No, cualquier cosa, pero cuidadito. ¿Se recuerdan ustedes algo que les conté en una ocasión cuando estábamos llevando a cabo las escuelas de formación? Y había una lección, una tarea, perdón, que se les preguntaba a los alumnos cuál era la reacción que tenían ellos cuando les daban alguna indicación o alguna instrucción que debían de hacerla y no querían. Y recuerdo que uno de los alumnos le contestó al maestro en el papel y le dijo: cuando a mí me tratan así, me da ganas de ahorcar a la persona. Y me muestra, mire, y este hermano dice que cuando le pasa algo así, le da ganas de ahorcar a alguien. ¿Has tenido tú ese deseo más de alguna vez? Es que ahorita sí. Solo dame, Señor, 2 minutos, 3 minutos. Más que suficiente. 3 minutos no, Señor, 2, suficiente. La clave para echar la ansiedad y que nos movamos bajo la mano de Dios, el apóstol comienza a decir: humillaos. Noten ustedes la frase ahí, humillaos. No dice que otros te humillen, sino que habla de que uno toma la decisión voluntariamente, personalmente, de caminar en humildad. Porque el no ser humilde puede ser demostrado de un montón de maneras. Y a estas alturas todos aquí estamos claros de que humildad no tiene que ver que nada con ropa, ni zapatos, ni carro, ni casa, ni nada de eso. Nada de eso tiene que ver con humildad. Absolutamente nada de eso. Como les he explicado muchas veces, es un español mal usado. Entre a su casa humilde, súbase a este carro humilde. Es que mi ropa es humilde, no hay ropa humilde, no hay zapato humilde, no hay tienda humilde, no hay casa humilde, no hay ni perro humilde. Tendrá la cara toda triste, pero eso no significa que es humilde. ¿De qué habla la Biblia? Cuando la Biblia habla de humildad, ¿de qué está hablando? Porque una persona puede tener, por ejemplo, uno puede estar en un servicio y tener una actitud soberbia. Todo soberbio. Uno puede tener esa actitud. Algo que a la gente se le olvida es que cuando uno está desde aquí, desde el púlpito, uno lo ve todo. Yo desde aquí veo quién está prestando atención, quién no está prestando atención, quién se está burlando, quién se está riendo, quién tiene una actitud pésima. Todo se ve desde acá.
No es de que el Espíritu me lo revela, no, se ve desde acá. Yo no le puedo decir, el Espíritu me reveló que no, desde aquí se ve. Y uno puede tener una actitud equivocada. Pero si yo quiero que la mano de Dios se mueva sobre mi vida, tengo que humillarme. Y parte del ser humilde es que agarro esa ansiedad que tengo y la deposito en las manos de Dios. Porque cuando no lo hago, aunque esté hablando con Dios, aunque le esté diciendo cosas a Dios, cuando no lo hago, lo que le estoy diciendo a Dios es: yo no creo que tú me puedas arreglar este problema, así que deja ver cómo lo arreglo yo. Deja ver cómo lo trabajo yo. Como dice un hermano, como dice la Biblia, a Dios orando y con el mazo dando. La Biblia no dice eso. Es un dicho. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente, es una paráfrasis. Pero no hay tal cosa que a Dios orando y con el mazo dando. Cuando uno se humilla, la verdadera humildad requiere que uno se somete a la palabra de Dios y al plan de Dios para la vida de uno. Si vamos a hablar de humildad, o sea, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de humildad? ¿Por qué? Porque Él sometió su vida a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Horas antes de morir por cada uno de nosotros, Él le dijo al Padre que no, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad. Eso es humildad, cuando yo le digo a Dios que se haga tu voluntad. Eso es humildad cuando yo me siento molesta, cuando siento esto, me está pasando esto, estoy yendo a través de cierta situación y sin embargo yo le puedo decir a Dios: Señor, yo siento esto y esto, pero tu palabra dice esto, tu palabra me instruye en esto. Voy a someter, Señor, mi vida a tu palabra, a lo que dice tu palabra, a lo que decreta tu palabra. Y ese es un proceso de humillarse. Por eso es que hay mucha gente soberbia dentro del cuerpo de Cristo, porque uno no quiere someter la vida de uno y la voluntad de uno a la palabra de Dios. Y eso es lo que significa humildad: que conformo mi vida a la palabra, obedezco mi vida, me someto a Dios, a su palabra, a su voluntad. Si hay algo que corregir en la vida de uno, uno lo corrige. Si hay algo que reconocer, uno lo reconoce. Si hay algo en lo cual uno tiene que avanzar, uno avanza. Pero no es tal cosa de que yo quería servir a Dios, pero es que me pasó esto, me hicieron esto, dijeron esto y me desanimé. No, no fuiste humilde. Pastor, lo que pasa es que de usted nadie ha hablado. ¿Qué? Que nadie ha hablado. Yo muchas veces he hablado con personas que sé que han hecho conmigo tacos al pastor. Y sin embargo tengo una actitud correcta hacia ellos, porque sé que fueron ignorantes, que fueron inmaduros. No voy a usar yo el púlpito para estar tirando pedradas. Y quedar viendo a cierto lado. El Señor sabe qué hermano es ese. Ya solo falta que le ponga un spotlight ahí encima. Eso es humildad. Caminar en humildad. Nos falta mucha humildad. Si a veces no somos lo suficientemente humildes ni para obedecer una instrucción sencilla, o darle uno siempre la
la ventaja de que, bueno, tal vez me dijo esto porque de pronto está teniendo alguna dificultad, de pronto le está pasando esto o lo otro. Pero cuando el apóstol Pedro está hablando, dice: humillaos. Y no es humillarse bajo cualquier cosa, dice bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es poderosa. Leímos que el salmista dice: los cielos, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Obviamente es una expresión que está usando el salmista para darnos a entender de que Dios es tan poderoso. Jesús en un momento dijo: yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. Quiere decir que Jesús le hacía así al que estaba endemoniado y el demonio salía, sin estar gritando, sin estar teniendo un diálogo. ¿Se recuerdan esos tiempos cuando teníamos diálogos con demonios? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo entraste aquí? ¿Y cómo fue que entraste? ¿Y quién hizo que te entrara? Y era un interrogatorio. ¿Qué me interesa a mí cómo entró? Lo que me interesa es que salga esa persona. Amén. Dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabes una cosa? Desde el momento en que tú y yo decidimos no caminar en humildad, nos desviamos del propósito de Dios. No importa el argumento que tengas, no importa si tu argumento es válido o no válido, no importa si, aunque tengas razón de algo, pero desde el momento en que uno deja de caminar en humildad, uno se aparta de la poderosa mano de Dios. Noten ustedes que cuando una persona deja de caminar en humildad, ya no quiere servir, ya no quiere comprometerse, baja su nivel en todo, completamente cambia la conducta de la persona, su conducta, su actitud, su compostura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dejó de ser humilde. Dejó de ser humilde. No se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que entender de que no hay ningún beneficio en la preocupación. Por favor, dile a alguien que está a tu lado, dile: no hay beneficio en la preocupación. Díselo fuertemente: no hay beneficio en la preocupación. Miren, si hubiera beneficio en la preocupación, yo cada domingo haría un llamado aquí a la plataforma y diría: por favor, hermanos, todos pasemos aquí al frente. Yo creo que entre más preocupados hagamos aquí, ustedes saben, en la unión está la fuerza. Aleluya. En la unión está la fuerza. Si habemos aquí un montón de preocupados, entonces vamos a sacar mucho beneficio. No hay beneficio en la preocupación, ninguno. ¿Quiere decir entonces que debo de ser irresponsable? Es que ¿quién te ha dicho que ser preocupado es sinónimo de responsable? Es que yo me preocupo porque soy responsable. Usted no entiende. Yo vivo preocupado porque yo soy responsable. No. Uno vive preocupado porque uno no cree que Dios puede intervenir en la vida de uno. Y como decido sacar de la ecuación a Dios y dejar de que no activo la mano de Dios a favor mío, entonces comienzo a caminar con preocupación. La preocupación es definida como meditación de pensamientos negativos que quizás no sucederán. ¿Qué tal si pasa esto? Mire, vamos a hacer tal y tal. Pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal allá? Uno debe de ser responsable, pero uno no debe de estar meditando en pensamientos negativos.
La palabra del Señor dice claramente, Josué 1:8, proyecta por favor Josué 1:8, especialmente vamos a leer la última frase de esa. Dios le está dando esa instrucción a Josué antes de entrar a la tierra prometida en ese capítulo 1, en ese versículo 8, y el Señor le dice a Josué, noten esto, ahí está en la pantalla, este libro de la ley, ¿qué va a pasar con ese libro de la ley? No se apartará de tu boca. Aclaro, cuando dice no se apartará de tu boca, no es que a cada rato tú andas hablando, como dice la palabra, como dice la palabra, como dice la palabra, como dice la palabra. No se está refiriendo a eso. Cuando dice no se apartará de tu boca, significa que la palabra va a condicionar tu forma de hablar. Va a condicionar tu forma de hablar. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, diga conmigo fuertemente, entonces, una vez más, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a hacer prosperar el camino? ¿Dios o uno? Uno. Ese es el poder de la palabra. Uno comienza a meditar, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Es que la gente dice que yo no voy a la iglesia porque la iglesia, pues hay un montón de religiosos, y la iglesia esto y la iglesia lo otro, y en la iglesia uno no quieren que uno prospere, no quieren que uno tenga éxito en la vida. La palabra, si hay alguien interesado en tu éxito, es Dios. Pero Dios no quiere que tengamos un éxito mundano, un éxito basado en fuerza humana, porque Dios quiere que en todo lo que logremos y alcancemos le demos la honra y la gloria a Él. A Él. Que uno pueda decir, este negocio prosperó porque Dios me ayudó. Esta fábrica salió adelante porque Dios me ayudó. Dios me ayudó en esto, Dios me prosperó, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. Y uno le da la honra y la gloria a Dios. La preocupación no tiene ningún beneficio. Uno debe depositar todas las preocupaciones que uno tiene y todas las ansiedades que uno tiene al Señor. ¿Por qué? El apóstol Pedro dice ahí en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Leo, ¿puedes mover un poquito el monitor ese así? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuánto tenemos que echar sobre Él? ¿Parte de nuestras ansiedades o todas? ¿Cuántas? Dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos irresponsables, porque Dios quiere que nosotros vivamos así, sin ninguna responsabilidad. No, dice ahí, echando todas, dice, vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Antes de que nosotros le digamos a Dios algo, Él ya lo sabe. Antes que nosotros presentemos delante de Dios algo que nos preocupa, Él ya lo sabe. La preocupación pone en peligro la salud física y prepara el escenario para que haya un ataque de enfermedades en el cuerpo. El cuerpo no fue creado para vivir preocupado. Uno tiene que ser responsable, uno tiene que hacer lo que a uno le corresponde en cuanto a la situación que uno esté pasando, pero que la responsabilidad no vaya acompañada de preocupación, porque la preocupación afecta la salud física. Hay que echar toda nuestra ansiedad, hay que descartarlas, hay que ponerlas ahí. Dios dice, dame todas tus ansiedades. Es como cuando el apóstol Pedro y sus amigos no habían pescado nada, no habían logrado nada, y el Señor Jesucristo le da una instrucción, le dicen, boguen mar adentro, pongan las barcas mar adentro y echen las redes. Y Pedro dijo, Señor, hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos logrado nada, pero porque tú lo pides,
porque tú lo dices, porque tú lo estás pidiendo, las vamos a echar. Y cuando le echaron, la carga fue tan grande, y el apóstol Pedro dice la palabra que le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, soy pecador. En vez del milagro, a nosotros tal vez el milagro aquí nos haría saltar. Y oh, tremendo, gloria a Dios. El apóstol Pedro dice: apártate de mí, soy pecador. O sea, ¿cómo estaba dudando? Tú me acabas de decir que eche todo y debo de echarlo, porque tú conoces mejor mi situación. Tú sabes mejor mi situación. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Te das cuenta, cuando tú tienes acción de gracia en tu oración, es porque no has perdido la humildad. Y acción de gracia, uno no va a decir: te doy gracias por este cáncer. No, te doy gracias por esta enfermedad. No se está refiriendo a eso, sino de que en cualquier situación que uno está atravesando, uno da gracias a Dios. Tú conoces mejor, Señor. Tú sabes mejor. Tú me entiendes mejor. Tú me conoces mejor. Tú sabes lo mejor. Tú conoces el futuro, Señor. Yo solo puedo hablar y declarar acerca del futuro, pero tú ya estás en el futuro. Estás en el presente, estás en el pasado, Señor. Tú lo conoces todo. Voy a descansar en ti. Voy a esperar en ti. Por nada estéis afanosos. Por nada. Cuando uno camina en ansiedad, es una demostración de que nuestra fe está tambaleando. Está tambaleando. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas. Ya casi voy terminando, casi. Aleluya. Lucas 21. Déjeme cerciorarme. Cuando el Señor Jesucristo está enseñando en Lucas 21 sobre la venida del Señor, sobre el rapto de la iglesia. El rapto y la segunda venida son dos cosas completamente diferentes. En el rapto nosotros nos encontramos con el Señor en las nubes. En la segunda venida nosotros venimos a la tierra con el Señor. Pero Él está hablando de esto. Y cuando uno comienza a ver cómo está el mundo, porque el mundo va a empeorar. Van a haber dos ríos moviéndose en el mundo: el río de Dios y el río de maldad. Y ambos van a intensificarse. Si nosotros pensamos que vivimos en una sociedad corrupta, esperen de aquí a unos 10, 15 años. Y nos vamos a dar cuenta de cómo los Estados Unidos se irá convirtiendo poco a poco en una nación pagana, alejada de Dios. Porque muchos ahora están contemplando la idea de un cristianismo sin iglesia, de un cristianismo sin Dios, de un cristianismo sin necesidad de ser parte de nada. Y dicen: Dios está en todas partes. No necesito de nadie, no necesito de ningún pastor, de ninguna pastora, no necesito absolutamente de nadie. Yo me pregunto cuántos se podrán graduar en una universidad y llegan a la universidad y comienzan a decirle a todos los maestros: yo no lo necesito a ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes. La educación está en todas partes. Ya como sea, voy a agarrar mi diploma. Es más, ya encontré una página en el internet donde puedo escoger cualquier carrera y me envían mi diploma. No necesito de nadie. Llega a tu trabajo y dile a tu jefe: no necesito de ti. Vengo porque quise venir.
Estoy aquí porque quiero, pero no necesito de ti. Hay algunos de ustedes que su jefe les han metido unas regañadas, pero regañadas de sacar raza. Y ahí están. Ahí están. El Señor está hablando sobre eso y dice en el versículo 25 de Lucas 21, nos vamos a leer desde el 29 por cuestión de tiempo. Y le refirió una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas, al verlo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, él le venía diciendo todas las señales que se van a estar dando, sabed que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Versículo 34. Estad alerta. Estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. No es tanto mi preocupación si se va a destruir esto, si se va a destruir lo otro. No es tanto si California se va a dividir en 3 pedazos. Y hay que calcular en cuál pedazo uno vive para que no vaya a parar ahí al mar. No se trata de eso, no se trata si se va a quemar, si se va a destruir. No se trata si un edificio se va a caer. No se trata de eso. Se trata que en el momento que sucedan esas cosas, que nuestro corazón no esté cargado con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Porque perderíamos el enfoque. Perderíamos el propósito. Y uno debe de aprender a guardar el corazón de todo este tipo de preocupaciones. Cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, la semilla, la palabra, dice que es ahogada por las muchas preocupaciones. Las preocupaciones ahogan la palabra. Y uno debe de aprender a confiar en la habilidad de Dios, en el poder de Dios, en creer que Dios está interesado en mi bienestar, que no se trata de cambiar de religión, se trata de tener una relación con Dios. De eso se trata. De eso se trata. Ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 34 dice: tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. ¿Qué pasaría si el rapto de la iglesia fuera en este momento y en nuestro corazón se halla resentimiento? Y en nuestro corazón tenemos resentimiento contra alguien, enojo contra alguien, ira contra alguien. En nuestro corazón hay alguien que nos la debe. Le tenemos una cuenta ahí guardada en el libro de contabilidad de emociones. Y dice: esta persona me la debe. ¿Qué tal si muriésemos en este momento? ¿A dónde abriríamos los ojos?
Porque en ese aspecto ahí uno sí se pone bien bíblico. No, el pastor está equivocado. No. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia, ¿no? No importa cómo ande uno y todo eso. Uno puede estar bien mal y todo eso. Y si el Señor viene, pues va uno allá. Lo que pasa es que allá tal vez los premios que uno va a recibir son más pequeños que los que van a recibir los demás. Esa va a ser la gran diferencia, los premios, las coronas. Tal vez no me van a dar corona, pero por lo menos la hice. Hay un buen tema para una predicación, pastores, un buen tema para predicación. En el cielo no hay coyotes. No existe el tráfico humano ahí. There's only one way, and one way only. Jesús, un solo camino.